Buenos días, mi nombre es Anet Carita Honda Martínez, estudio en la Universidad Benito Juárez, la licenciatura de Contaduría Pública y Auditoría. El día de hoy veremos relaciones colectivas de trabajo. Para empezar este tema, ¿qué son las relaciones colectivas de trabajo? Según el artículo 386, Contrato colectivo de trabajo, es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o varios sindicatos de patrones, con el objeto de establecer las condiciones según las cuales debe presentarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. De acuerdo al capítulo 1, Coaliciones, el artículo 354 nos dice que la ley reconoce la libertad de coalición de trabajadores y patrones. El artículo 355 nos dice que coalición es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patrones para la defensa de sus intereses comunes. De acuerdo con lo que establecen los artículos 354 y 355 de la Ley Federal de Trabajo, se reconoce la libertad de coalición de trabajadores consistente en el acuerdo temporal de un grupo para la defensa de sus intereses comunes. Por lo tanto, conviene tener en cuenta que no es el mismo derecho de colegiarse que coalición, que es el resultado del ejercicio de ese derecho. Luego considerada en sí misma, la coalición, es decir, ese acuerdo común no constituye una nueva persona jurídica, puesto que los individuos solamente constituyen un bloque solidario para defender sus intereses comunes, pero no existe una decisión de formar una agrupación abstracta con personalidad jurídica. La coalición fue evolucionando con el correr del tiempo, desde meras uniones circunstanciales, por breve tiempo, el que hacía falta exclusivamente para una situación determinada, hasta el estado actual de uniones permanentes, en grandes grupos organizadas en asociaciones profesionales, reconocidas, cuyo fin ya no es solamente la lucha abierta, el conflicto colectivo, sino la defensa permanente de los intereses del grupo de trabajadores que representa toda la categoría profesional. En el capítulo 2 nos dice que el artículo 356, sindicato, es la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. En el artículo 357 bis, el reconocimiento de la personalidad jurídica de las organizaciones de trabajadores y patrones, así como sus federaciones y confederaciones, no está sujeta a condiciones que implican restricción alguna a sus garantías y derechos, entre ellos a fracción 1, redactar sus estatutos y reglamentos administrativos. Fracción 2, elegir libremente a sus representantes. Fracción 3, organizar su administración y sus actividades. Fracción 4, formular su programa de acción. Fracción 5, constituir las organizaciones que estimen convenientes y fracción 6, no estarán sujetos a disolución, suspensión o cancelación por vía administrativa. El artículo 358 nos indica que los miembros de los sindicatos, federaciones y confederaciones cuentan con los derechos de libre afiliación y de participación al interior de estas, los cuales implican las siguientes garantías. Fracción 1. Nadie puede ser obligado a formar o no formar parte de un sindicato, federación o confederación. Cualquier estipulación que derive de algún modo está a disposición, se tendrá no por puesta. Fracción 2. Los procedimientos de elección de sus directivas deberán salvaguardar el pleno ejercicio del voto personal, libre, directo y secreto de los miembros, así como ajustarse a reglas democráticas y de igualdad de género, en términos del artículo 371 de esta ley. Periodo de duración de las directivas no podrá ser indefinido o de una temporalidad tal que obstaculice la participación democrática de los afiliados, y tampoco podrá ser lesivo al derecho de votar y ser votado. Fracción 3. Las sanciones que impongan los sindicatos, federaciones y confederaciones a sus miembros deberán ceñirse a lo establecido en la ley y en los estatutos. Para tal efecto se deberá cumplir con los derechos de audiencia y debido al proceso del involucrado. Y fracción 4. La directiva de los sindicatos, federaciones y confederaciones deberá rendirles cuentas
completas y detalladas de la administración de su patrimonio, en términos del artículo 373 de esta ley. Cualquier estipulación que establezca multa convencional en caso de separación del sindicato o que desvirtúe de algún modo la disposición contenida en el párrafo anterior, se tendrá por no ser puesta. Por último, veremos el artículo 359, donde nos indica que los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades, formular su programa de acción. El artículo 360, los sindicatos de trabajadores pueden ser: fracción 1, gremiales, los formados por trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad. Fracción 2, de empresa, los formados por trabajadores que presten su servicio a una misma empresa. Fracción 3, industriales, los formados por trabajadores que presten sus servicios en dos o más empresas de la misma rama industrial. Fracción 4, nacionales industria, los formados por trabajadores que presten sus servicios en una o varias empresas de la misma rama industrial, instaladas en dos o más entidades federativas. Y fracción 4, de oficios varios, los formados por trabajadores de diversas profesiones. Estos sindicatos solo podrán constituirse cuando en el municipio de que se trate el número de trabajadores de una misma profesión sea menor de 20. La anterior clasificación tiene carácter enunciativo, por lo que no será obstáculo para que los trabajadores se organicen en la forma que ellos decidan. Por mi parte es todo. Gracias.